Bienvenidos a esta conferencia. Es un honor compartir este espacio con la comunidad académica de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad REDIT y de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en el marco de este evento final de estudios postdoctorales en ciencia, mención investigación avanzada. Mi nombre es Carlos Suescun Coelho, soy investigador con líneas de trabajo en economía, finanzas y derecho, con especial interés en los sistemas jurídicos financieros latinoamericanos y en la sostenibilidad como categoría epistémica del conocimiento jurídico contemporáneo. La conferencia que hoy les presento toma como punto de partida mi libro titulado La ciencia jurídica en la era de la sostenibilidad, nuevos paradigmas del conocimiento jurídico, una obra que propone repensar los fundamentos epistemológicos del derecho frente a los desafíos irreductibles de nuestro tiempo. A lo largo de los próximos minutos, recorreremos conjuntamente 6 bloques temáticos que van desde la crítica al paradigma positivista clásico hasta la frontera que la inteligencia artificial abre para la producción del conocimiento jurídico, pasando por esa revolución silenciosa que en América Latina está liderando todo en cuanto a derecho ambiental y sostenibilidad. Los invito a acompañarme. La gran pregunta de este tiempo no es si el derecho puede cambiar, es si el derecho puede cambiar a la velocidad que el mundo exige. Durante siglos, la ciencia jurídica construyó su grandeza sobre una promesa: ordenar la realidad con normas precisas. Esa promesa fue gloriosa, pero el mundo cambió. Los ecosistemas colapsan, el clima no distingue fronteras, los algoritmos deciden sobre derechos fundamentales y las generaciones futuras no tienen voz en los tribunales. Esta conferencia propone que el derecho no necesita ser destruido, sino que necesita ser profundamente ampliado, y que la sostenibilidad no es un añadido decorativo al conocimiento jurídico, es una categoría que transforma su lógica desde adentro. El paradigma que nos quedó pequeño versus un nuevo horizonte. El positivismo normativo fue una conquista extraordinaria. Kelsen nos enseñó que la validez de una norma depende de su relación formal con otras normas, no de su correspondencia con la realidad social o ambiental. Ese sistema cerrado y coherente produjo los grandes códigos, las garantías procesales y la dogmática jurídica. No estamos aquí para quemar nada, no, pero ese paradigma fue diseñado para un mundo mucho más simple, donde los daños tenían autores plenamente identificables, las fronteras entre lo humano y lo natural eran nítidas y el futuro podía posponerse. Pero ese mundo ya no existe. Hay 3 preguntas que el positivismo no puede responder. ¿Cómo regular tecnologías cuyas consecuencias aún no conocemos? ¿Cómo asignar responsabilidad por daños sistémicos y difusos? ¿Cómo garantizar derechos a generaciones que todavía no existen? No son preguntas académicas, son las preguntas que un juez latinoamericano puede formularse plenamente frente a un expediente hoy en día. La respuesta no es destruir el paradigma, es ampliarlo. El paradigma transcomplejo, con raíces en Morín, y los desarrollos propios latinoamericanos por parte de la REDIT, trabaja con una lógica conjuntiva que conecta, integra, reconoce relaciones. Produce desplazamientos fundamentales del aislamiento disciplinar a la transdisciplinariedad, del objeto aislado a la relacionalidad como principio y de la certeza como ideal a la incertidumbre como condición estructural que exige rigor pero no rendición. Permítame llevarlos donde este paradigma no es solo teoría, es jurisprudencia, es sentencia, es cosa juzgada. De Estocolmo de 1972 al Acuerdo de París del 2015. De los principios de precaución a la Agenda 2030 con sus 17 ODS. Pero lo más profundo ocurrió precisamente en el sur global. En 2008, Ecuador incorporó en su constitución los derechos de la naturaleza, ríos, bosques, ecosistemas como sujetos de derecho. Algunos juristas del norte miraron con escepticismo benevolente. 10 años después, Colombia reconoció la Amazonía como sujeto de derechos.
El Tribunal Superior del Brasil ha procesado 17 casos climáticos a nivel constitucional. Hoy existen 495 iniciativas de derechos de la naturaleza a lo largo de más de 40 países. América Latina no está siguiendo la revolución jurídica de la sostenibilidad, no, sino que la está liderando en silencio, desde sus bosques, desde sus ríos sagrados, desde esas comunidades que se atrevieron a llevar el futuro a los tribunales. Y el paradigma transcomplejo es ese marco que lo hace no solamente comprensible, sino a su vez replicable. Del aula al contrato, el paradigma en acción. Alguien puede estar pensando, todo esto es muy inspirador, pero ¿qué significa para el trabajo de hoy? Una empresa minera latinoamericana hace 20 años cumplía con tener los permisos que le eran exigidos de manera formal. Sin embargo, hoy en día, un sistema de compliance sostenible, robusto, exige protocolos de consulta previa bajo el convenio 169 de la OIT, el análisis de la doble materialidad, reportes alineados con GRI o con el TCFD, evaluación de riesgos climáticos y una debida diligencia en materia de derechos humanos. La multidimensionalidad del paradigma transcomplejo se materializa en el contrato, se materializa en la auditoría, pero sobre todo en esa responsabilidad legal ante un tribunal. Y la investigación en el sector financiero latinoamericano lo confirma. Las organizaciones que adoptan esa gestión integrada no solo reducen los riesgos de litigios, sino que mejoran exponencialmente su posición competitiva en el mercado. Por ende, la sostenibilidad no es un costo, es una inversión estratégica. La frontera humano-máquina en la justicia. Hay una frontera todavía más perturbadora que quiero que crucemos juntos. ¿Qué sucede cuando la máquina empieza a coproducir conocimiento jurídico? Los sistemas de inteligencia artificial ya analizan jurisprudencia, predicen resultados judiciales y generan borradores de contratos de una forma excepcional. No, no es ciencia ficción. Eso está ocurriendo en estos precisos momentos. La pregunta sin respuesta fácil es esta. ¿Puede existir justicia donde no existe transparencia sobre los mecanismos que producen las decisiones? En América Latina, donde la brecha digital y las desigualdades estructurales son agudas, estos riesgos no son hipotéticos. Son la continuación por medios tecnológicos de discriminaciones históricas. El jurista del futuro no será el que más normas recuerde, ni el que mejor opere los algoritmos. Será quien habite con soltura esa frontera entre el cálculo y el juicio, entre la eficiencia del sistema y la irreductible singularidad de cada caso humano. Esa capacidad es precisamente lo que este paradigma cultiva. El derecho que aprende a soñar el futuro. Imaginen un árbol que crece en tierra árida. Sus raíces deben ir cada vez más hondo para encontrar agua. Sus ramas deben ser más flexibles para poder sobrevivir al viento. Eso es hoy la ciencia jurídica. Necesita raíces epistemológicas más profundas y ramas transdisciplinares que sean mucho más flexibles. Hoy, cuando los glaciares tienen nombre y cuando los ríos tienen derechos, cuando un algoritmo puede determinar si una persona obtiene la libertad o no, cuando las generaciones que pagarán el costo de nuestras decisiones todavía no han nacido, el derecho no puede conformarse con administrar un presente heredado, sino que tiene la obligación moral e intelectual de aprender a soñar el futuro. El mundo que soñamos se escribe con la misma tinta con la que firmamos nuestros compromisos. Ustedes ya están aquí.
ya llevan algo que no tenían antes. Y no me refiero a información, sino me refiero a una mirada diferente. A una mirada diferente que cambia lo que se ve, lo que se pregunta y con el tiempo lo que se construye. Muchísimas gracias.